Buenas, buenas tardes ya. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar a pasar lista. 10 de febrero. Muy bien, Amavisca. Valderrama. Barrios. Presente. Itzel. Sí, presente. Blancas, Blanco. Presente, profe. Ok, muy bien. Camacho Barraza. Castro González. Cota Castro. Presente. Ok. Cruz Barreras. Cueva Zambrano. Gaitán Castro. Grijalva. Presente. América. Ok. Muy bien. América. Grijalva Rodríguez. Presente. Alright, muy bien. Loera Peña. Presente. Manjarres. Presente. Ok. Melendres. Presente. Mendoza. Presente. Mercado.
Mesa Hernández. Murrieta Parra. Presente. Salma. Naranjo Esquer. Rocha Leiva. Presente. Ok, Rodríguez Espinosa. Rodríguez Ortiz. Presente. Ruiz Valdés. Saavedra Loredo. Salazar Osuna. Presente. Sandoval Sauceda. Presente. Muy bien. Urdiales Flores. Presente. Urenda Sepúlveda. Presente, profe. Ujú. Bueno, Valdés González. Presente. Yepis Muñoz. Presente. Tallas Corbalán. Profe, Mándame. a Frida Naranjo se le fue el internet. Dice que está esperando que le vuelva para volverse a unir. Ah, ok, correcto. Naranjo, ¿verdad? Sí, Naranjo. Sí, profe. Profe, Mándame. yo acabo de llegar porque la clase en la que estaba acaba de terminar. Muy bien, ¿cómo te apellidas? Cuevas Zambrano. Cuevas Zambrano. Maestro, yo también voy entrando, soy Saavedra Loredo. Saavedra. Ok. Yo igual, Miss Hernández. Mesa Hernández. Nicole. Yo también, profe. Sayas. Mala. Sayas. Sí. Ah, sí, aquí está. Sayas, Corbalá. ¿Alguien más? Ruiz Valdés. Ruiz Valdés. Laura. ¿Listo? Profe, Dime. y que Juan Carlos Mercado no puede entrar a la clase porque se le fue la luz. Sí, me imagino. Ok, de acuerdo, enterado. A considerarlo aquí. Listo, son todos. Bien, vamos a continuar entonces donde nos queramos. Está oscurito porque estaba usando ahorita el pizarrón. De hecho, vamos a usar el pizarrón. Entonces, te voy a dejar esa iluminación. Luego vamos a compartir la presentación para ver dónde nos quedamos. ¿Dónde está? Aquí está. Hicimos este ejemplo, ¿verdad? Dice aquí, 10 de febrero, ¿qué? 8. Y platicamos sobre la normalidad, aunque no hicimos ejemplo, ¿no? Ok, llegamos hasta la fórmula de equivalentes. Bueno, de ahí vamos a partir, ¿no? De la normalidad nuevamente, entonces. Entonces comentamos que ya hicimos un ejemplo de molaridad. Estamos trabajando con las concentraciones o las formas diferentes de expresar la concentración de una solución, de un soluto en solución. Entonces vimos que había dos maneras químicas más usuales de la molaridad, de la cual ya hicimos su descripción y hicimos un ejemplo y calculamos la molaridad, moles por litro. Y platicamos sobre la normalidad, que es la otra forma de expresar la concentración en forma química. Y dijimos que la normalidad es el número de equivalentes entre el volumen de la solución, de la misma forma que la molaridad expresado en litros, siempre en litros, ¿sí? Es una de las condiciones. Y entonces teníamos que definir qué era ese equivalente, ¿no? Entonces, ese equivalente es como el paquetito de reacción química que se forma cuando solubilizo un compuesto en solución. Es algo muy similar a los moles para la molaridad, que también es un paquetito fijo de energía, de materia, y sabemos que siempre tiene el mismo número de partículas, y eso pues nos permite siempre poder calcular
cuántos átomos o qué cantidad de compuestos, unidades de compuesto se requieren o se van a producir en una reacción química para que tengamos siempre una certeza de lo que vamos a producir. Sí, que siempre haya parejas, ¿no? Comentamos. Y ya hicimos el ejemplo de cuando usamos masa común y vimos que no era factible usar la masa común porque no sabemos realmente cuántas partículas están participando, ¿no? No tenemos la certeza de cuánto vamos a producir, ¿no? Entonces la normalidad es lo mismo, es equivalente, va a ser un paquete. Vamos a ver que la forma en que lo calculamos no es más que ese paquete de reacción química que me determina la concentración de esa sustancia, ¿no? Entonces, para calcular el equivalente necesitamos conocer la masa molar, es decir, el peso molecular de la sustancia, lo que conocemos como peso, ¿no? Ya sabemos muy bien que es una forma común de expresión, sabemos que es la masa molar de esa molécula, ¿no? de ese compuesto. Peso es una definición común. Entonces, y el número de equivalentes. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es ese número de equivalentes. ¿Qué es ese número de equivalentes? Para poder determinar ese peso equivalente y después sacar los equivalentes y después sacar la concentración. Entonces, ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a describir exactamente el procedimiento estandarizado. Siempre se hace lo mismo. Entonces, lo interesante nada más es definir el número de equivalentes, comentábamos, ¿no? Entonces, para la molaridad, para calcular molaridad, no hay que hacer una diferenciación entre si es un ácido, si es una base, si es una sal. La molaridad lo único que requiere es conocer la masa y el peso molecular de esa sustancia. Entonces, de tal forma que podamos calcular los moles y ya sacar la concentración. Entonces, en la normalidad no, en la normalidad tiene un principio diferente que al final de cuentas caemos a la molaridad, que es una expresión que podemos calcular a partir de la normalidad. Vamos a ver que, al final vamos a ver que es muy simple calcular una u otra cuando ya la conocemos, pero por ahorita vamos a seguir el camino largo, ¿no? Ya después haremos el camino corto. Entonces, en normalidad, pues sí, hay que definir primero lo que es un ácido. Un ácido, ¿qué es un ácido? ¿Cómo definimos los ácidos? Ácidos. Déjame encandilo. ¿Quién me dice que es un ácido? Ya llevaron su química básica y ahí debieron de haberlos definido perfectamente bien cuando vieron todos los compuestos, ¿no? Vieron óxidos, después vieron los hidróxidos, después vieron los oxiácidos, después los hidrácidos y después las sales, ¿no? Vieron que los ácidos son hidrácidos o oxiácidos, dependiendo de dónde con qué elementos se forman. Los ácidos son todos los compuestos que liberen iones, ¿no? ¿Iones de qué tipo? Hidrógeno. Hidrógeno. Iones hidrógeno, correcto. También llamados en el argot protones, ¿no? Porque un ion de un hidrógeno es realmente un protón. Recuerden que el átomo de hidrógeno tiene un protón y tiene un electrón. El más común, ¿no? El isótopo hidrógeno, porque recuerden que en la naturaleza hay isótopos de todos los elementos químicos, ¿no? Por eso los pesos moleculares no son cantidades exactas, porque siempre existen una pequeña cantidad de ese mismo elemento que tiene diferente masa nuclear, porque tiene más neutrones, y salen los isótopos famosos, ¿no? El hidrógeno, recuerden que es el deuterio, porque tiene dos neutrones, y el tritio, porque tiene 3 partículas en el núcleo, y el otro porque tiene 2 partículas en el núcleo, y el hidrógeno, tiene una partícula en el núcleo. Por eso el peso del hidrógeno es 1.00 y feriecita. Entonces, exactamente se llaman protones o iones hidrógeno. Y ese número de iones de hidrógeno que libera, ese es el número equivalente de equivalentes. Viene siendo el número de grupo funcional, ¿sí? O de la sustancia reactiva del ácido
Por ejemplo, un ejemplo de un ácido oxiácido. ¿Quién me da un ejemplo de un ácido oxiácido? Más conocido, que usamos siempre. Un oxiácido. Hay muchos, ¿no? Pero sabemos que tampoco son inmensos, ¿no? Hay como 7, 8, ¿no? Los más comunes. Un ejemplo de un oxiácido. ¿El ácido sulfúrico? Correcto, el ácido sulfúrico. El más común, ¿no? Se utiliza, es el más usado en la industria para muchos procesos. Se utiliza el ácido sulfúrico. Entonces, y es uno de los más comunes porque es como se produce en las empresas mineras, con el residuo que es el azufre, que antes se arrojaba a la atmósfera como un contaminante. Todavía sigue arrojando, en algunas plantas, pero ya está más controlado. Ahora lo que hacen es que lo devuelven, lo sacan de los gases de las chimeneas y lo meten a celdas catalíticas ahí en las plantas y lo combinan con agua y forman ácido sulfúrico. En lugar de aventarlo a la atmósfera, pues, que es dañino porque forma ácidos precisamente en la atmósfera, pues ahora se produce y tiene un uso comercial, ¿no? En muchos procesos. Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuando se ioniza, ¿cuántos protones libera? ¿Quién me dice? Hagan la reacción de disociación del ácido sulfúrico. Recuerdan que vieron tipos de reacciones, y ya vieron que las reacciones de combustión, que las reacciones de disociación, solubilidad, que las reacciones de sustitución simple, de sustitución doble, las de descomposición, ¿sí recuerdan? Y las específicas que son, pues, una de ellas es la de solubilidad, reacciones de solubilidad. ¿Cómo se solubiliza o cómo se ioniza el ácido sulfúrico? ¿Cuál es la molécula del ácido sulfúrico? ¿Quién se acuerda? O sea, ¿por qué está conformado? Sí. Sí, H2SO4. Ok, H2SO4. Esa es su fórmula química o la estructura molecular del ácido sulfúrico. H2SO4 es un oxiácido porque tiene el oxianión SO4, también llamado sulfato, ¿no? Y tiene el hidrógeno, H2SO4. Entonces, cuando se pone en solución, si yo voy al laboratorio y agarro el frasco de ácido sulfúrico y agarro 1 mililitro de ácido concentrado y lo pongo en un matracito de 100 mililitros, 1 mililitro que agrego 99 mililitros de agua para llevarlo a la línea de aforo y decir, aquí tengo una solución de un volumen de 100 mililitros de ácido sulfúrico. Y necesito calcular su normalidad. ¿Qué concentración normal tiene la solución que prepare tomando 1 mililitro de ácido sulfúrico? Eso es lo que hacemos en química analítica. Entonces, cuando agregué el ácido sulfúrico al agua, ya vimos que el disolvente pues rompe los enlaces del soluto y lo ioniza. Por eso se llaman reacciones de ionización o solubilidad, reacciones de solubilidad. Entonces, o disociación, reacciones de disociación. Todo indica lo mismo. ¿Cuántos hidrógenos libera entonces el ácido sulfúrico? 2. 2, correcto. La ecuación de disociación nos queda H2SO4 más agua, en donde el agua no es un reactor, no es un reactivo, es el disolvente. Va a producir 2H positivo, ¿verdad? Más el ion sulfato, SO4. ¿Cuántos sulfatos? Pues 1, ¿verdad? Que nada más está en la molécula. Hay 2 hidrógenos y un ion sulfato. Esa es la reacción de disociación. Siempre es importante hacer las reacciones de disociación en esta parte de la química analítica, porque me permite definir cuántas especies se están formando a partir de un compuesto. Y es fundamental para el equilibrio químico. Siempre tenemos que tener la reacción de disociación o la reacción que yo esté calculando su equilibrio, ¿sí? En ácidos bases pues va a ser su reacción de disociación. Entonces,
el número de equivalentes, ese que dice ahí, número de equivalentes, es un 2, así. 2 equivalentes liberados por cada molécula de ácido sulfúrico. O también lo puedo expresar 2 equivalentes liberados por cada mol de ácido sulfúrico. Sí, recuerdan que no es lo mismo, pero es igual de útil, representa algo semejante, decir 2 por cada molécula o 2 por cada mol. Lo único que estamos haciendo es meter el número de Avogadro y decir que en cada mol, quiere decir que en cada 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, hay un equivalente, ¿sí? O que en cada molécula Profe, hay un equivalente. Dime, lo mismo. soy mercado. Se me fue la luz ahorita. Bueno, todavía no tengo luz porque pasó lista y Pero sí me comentaron que... sí, le dije a un compañero que le dijera porque todavía andan arreglando un poste y ando teniendo problemas aquí. ¿Sí? Profe, yo llegué un poquito tarde. ¿Apellido? Cruz Barreras. Pensé, me imaginé que eras... No sé por qué. Será porque los otros son hombres, ¿no? ¿Alguien más que haya llegado? No. Bueno. Muy bien, entonces, pues ahí tenemos ya el número de equivalentes de ese ácido, ¿no? Entonces, si es el ácido clorhídrico, que es un hidrácido, pues vemos que es HCl, se va a disociar en H positivo más cloro negativo, y es 1 el número de equivalente. Por molécula o por mol, es lo mismo, ¿no? Entonces, para las bases ocurre exactamente lo mismo. Pero las bases, recuerden que las bases se definen como aquellas sustancias que cuando se solubilizan donan iones hidróxido, también llamados oxidrilos. El ion hidróxido OH. Esa es como se define una base. No todas, ¿no? Porque tenemos el amoníaco, que no dona OHs porque su molécula es NH3, pero es una base. Si tú haces una solución de amoníaco y le mides el pH con un papelito, esos que cambian de color, te vas a dar cuenta de que es una base. Aquí ahora decimos, ¿y por qué es una base si no tiene OHs? No tiene OHs, pero los forma. Cuando se solubiliza el amoníaco, forma el ion amonio, NH4, y forma OH. Entonces, los dona o los forma, ¿sí? Arrhenius decía simplemente que era el que donaba oxidrilos. Ya después vino Brewster-Lowry y dijo que era una definición que se quedaba corta y dijo que es aquella sustancia que puede formar o puede donar oxidrilos, y ya incluyó el amoníaco, ¿no? Porque estaba fuera de la definición. Entonces, los OHs, pues también los identificamos inmediatamente. Un ejemplo de un hidróxido. ¿Quién tiene a la mano un ejemplo de un hidróxido? Uno de los más comunes. Hidróxido de sodio. Ajá, es el más común, exactamente, el hidróxido de sodio. Porque se utiliza en muchos compuestos de limpieza y en muchos compuestos de nuestro uso común, ¿no? Luego leemos las fórmulas químicas ahí de muchos desinfectantes o limpiadores y dice ahí que trae un hidróxido, ¿no? El hidróxido de sodio, NaOH. Por lo tanto, el hidróxido de sodio, cuando se disocia, pues va a formar el ion sodio positivo, que sabemos que su valencia es +1, y el ion hidróxido, que sabemos que siempre trabaja, como dice ahí en la presentación, con -1. Ese siempre tiene con -1. Ese no se disocia, recuerden, ¿no? Los grupos funcionales, o los también llamados radicales, como el sulfato, el nitrato, el iodato, el ion hidróxido, esos no se rompen, ¿no? Ese es un grupo funcional aniónico, tiene carga negativa y permanece estable. Se libera del catión en solución. Entonces, como en este caso, va a formar el Na positivo más el OH negativo. ¿Y cuál sería el número equivalente ahí? Número de equivalentes. ¿Cuál sería? ¿Cuánto vale el número de equivalentes en el hidróxido de sodio?
1. 1. ¿Cuántos oxidrilos libera? Pues 1. Entonces el número equivalente es 1. ¿Sí? Así de simple, no hay que complicarse mucho. Claro que sí, necesitamos conocer el compuesto y su estructura, ¿no? De ahí que lo hayan visto ustedes en su química básica, para cuando estamos trabajando ya con compuestos, pues ya sepamos cómo está estructurado, de dónde viene, cómo se formó, ¿sí? Aquí es donde aplicamos eso que se ve en esa química básica, ¿no? Entonces, ya vimos los ácidos, número de protones, las bases, número de oxidrilos, y nos faltan las sales. Las sales es el número de valencia de la sal. ¿Sí? Entonces, una sal es un compuesto que se forma a través del oxianión de un oxiácido, por ejemplo, el nitrato, que viene del ácido nítrico. Cuando se separa el ion nitrato del ácido nítrico en solución, yo puedo agarrar ácido nítrico y echarlo en agua y separo el ion nitrato del protón. Y ese ion nitrato, si lo hago reaccionar, por ejemplo, con el sodio, se va a unir al sodio porque el sodio tiene carga positiva y el nitrato tiene carga negativa. Ahí formo una sal, ¿sí? Una oxisal llamada nitrato de sodio. Igual se forman todas las sales, sulfato de sodio, sulfato de potasio, nitratos, fosfatos, iodatos, cloratos. Todas las sales oxisales que se pueden formar, que provienen de los oxiácidos, ¿no? Cuando el oxianión se une al catión, y el catión siempre, recuerden, es un metal, o es un metal alcalino, o es un metal alcalino térreo. Todos los cationes de la tabla periódica tienen la posibilidad de unirse a los oxianiones para formar sales. Algunas en mayor cantidad, más fácilmente, otras con menor, porque tienen menor reactividad química. Eso ya lo verán después cuando vean cinética química y otras materias, ¿no? Esa parte de las reacciones químicas. Entonces, estas sales que se forman, que pueden ser oxisales, como el sulfato de sodio, nitrato de sodio, y las otras sales también, recuerden que hay las sales aloideas, aquellas que se forman, que no tienen oxígeno, ¿no? Que se forman con los halógenos, grupo 7 de la tabla periódica, también con cualquier catión, con unos más fácil que con otros, pero se forman, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal. Se forma con el cloro, que es un halógeno, y el sodio, que es el catión. En este caso es el metal alcalino, ¿no? Del sodio. Y esas sales se llaman sales aloideas porque no tienen oxígeno. Vienen de los halógenos, halógeno, aloideo, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitamos es también hacer la reacción de disolubilidad, cómo se separan las especies. Cloro de sodio, se separa el sodio más cloro. El sodio más 1 y el cloro menos 1. ¿Sí? El sulfato de sodio, pues separa en sodio y en sulfato. Sulfato menos 1, sodio más 1. ¿Sí? Entonces, esas son sus valencias. Hay que conocer la valencia de la sal, o lo que también se conoce como número de oxidación cuando ya está en el compuesto disociándose. Y ese sería el número equivalente, ¿sí? Su número de valencia. Entonces, ya con esto ya podemos calcular la normalidad de una sustancia, ¿sí? O sea, hay que memorizarse eso nada más. Ácidos, bases y sales. Y con eso. Lo único para poder calcular la normalidad es determinar ese valor, el número de equivalentes. Todo lo demás es una metodología estandarizada, ¿no? Que vamos a ver en este ejemplo. Dice, calcule la normalidad de la siguiente solución acuosa, que se forma con 9.5 gramos de hidróxido de sodio en un volumen de solución de 450 mililitros. Y nos pide calcular la normalidad. ¿Okay? Entonces vamos a calcularla. Lo primero que vamos a poner ahí es la reacción de disociación del hidróxido de sodio. ¿Sí? Voy a pasar al pizarrón para resolverlo ahí, ¿no?
Ok, ahí está el problemita. Tenemos un matracito aforado. Siempre acostumbro a hacer el esquema con un matraz aforado porque es la forma más eficiente, ¿no? Más exacta, ¿no? De elaborar una solución con un matraz aforado. Hay otros dispositivos, otros equipos, pero el más complejo, el más exacto es el matraz aforado, que es exactamente del volumen que quiero preparar. Entonces, agregamos al matracito vacío, cómo se hace en laboratorio, ¿no? Cómo se debe de hacer. Un matracito vacío completamente, que no tenga ninguna humedad, que esté seco completamente. Le agregamos 9.5 gramos de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una sal. Son perlitas blancas. Es un sólido. Entonces, agregamos 9.5 gramos y ya que hicimos eso, agregamos agua hasta la línea de aforo, porque yo sé que allí en la línea de aforo, cuido bien el menisco ahí. Hasta ahí voy a tener lo más exacto posible una solución de 450 mililitros de hidróxido de sodio con cierta concentración, que es lo que nos pide calcular. ¿Qué calcular esa concentración? ¿En qué forma de expresar la concentración? En concentración normal. ¿Okay? Entonces, primeramente, la reacción de disociación. La reacción. Me encuentro el marcador de G. La reacción, voy a poner acá. Bueno, es la ecuación. Ecuación va a ser NaOH en presencia de agua. ¿Okay? ¿Qué produce? Se separa, se ioniza, siempre es así, ¿no? Se ioniza el compuesto. Aquí tiene su índice, es un 1, pero no se escribe, ¿no? Al regresarlo hacia allá, me da un 1 y al regresarlo hacia acá, me da un 1. Esa es la forma en cómo sé, a partir de la fórmula, cuál es su valencia, regresando los subíndices. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1, aunque no se escriban. Entonces este va a ser más 1, porque este es el catión. También en las fórmulas químicas, recuerden, todas las fórmulas tienen el mismo orden. De este lado va el catión y de este lado siempre va el anión. Eso es siempre, ¿no? Entonces, más la otra especie va a ser el OH, que ya dijimos que como es el grupo funcional, ese no se rompe, y este tiene menos 1. Que sabemos que el 1 no se escribe también, nomás se pone la rayita, ¿no? De más o la rayita de menos. Entonces ya tenemos nuestra reacción expresada con esa ecuación de disociación. Más calota, después cuando vean energía, ahí van a ver que podemos calcular la energía que se desprende en esa reacción. Una reacción exotérmica. Ya que tenemos eso, entonces hay que definir el número de equivalentes. Empezamos con número de equivalentes. Número 1. El número de equivalentes es un hidróxido, libera un hidróxido, es una base, pues libera un hidróxido, el número de equivalentes es igual a 1. ¿Sí? Así de simple. Hay que conocer nomás la fórmula, ¿no? Ya que tengo el número de equivalentes, lo que vamos a continuar ahora es calcular el peso de ese equivalente. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre el número de equivalentes. Fíjense que ya definimos, por ejemplo, que hay un hidróxido, que es el que
El que me va a dar la concentración de la base, el hidróxido es el que me va a dar la concentración de la base, porque es el grupo funcional de una base. Pero ahora, ¿de cuánto pesa? ¿Cuál es la masa molar de ese hidróxido? Con respecto de la masa total del compuesto, ¿sí? Eso es lo que me da el peso de ese equivalente. Este peso es este peso molecular dividido entre el número de equivalentes. Del peso molecular del compuesto, ¿cuánto le corresponde al equivalente? Es decir, al hidróxido. ¿Sí? Aquí vemos que el peso molecular del hidróxido de sodio es aproximadamente 40. Tiene unidades de gramo por mol. Recuerden que el peso molecular, nosotros le ponemos las unidades. En este caso es conveniente el gramo por mol, por eso dejamos gramo por mol. Y porque eso está en gramos, ¿no? Número equivalentes, ya dijimos que era 1. ¿Qué unidades tiene? Todo tiene sus unidades porque no son números sueltos, ¿no? Ya dijimos que era el número de equivalentes. Ok, después un equivalente. ¿En dónde se encuentra ese equivalente? En esta molécula de hidróxido de sodio. Entonces también lo puedo expresar que es el número de equivalentes por mol o por molécula. Es exactamente lo mismo. O sea, químicamente no hay ningún problema, ¿no? Podemos poner aquí por mol. Tiene sus unidades. Un equivalente por mol. De tal forma que cancelo las unidades, mol con mol. ¿Y qué unidades tenemos? Gramos por equivalente. 40 gramos por equivalente. ¿Sí? Entonces, observen que como hay un solo hidróxido, el peso molecular del compuesto, pues sigue siendo el peso molecular equivalente del hidróxido. Se reparte entre él nada más. Si checan, todo lo que hacemos ahí. Por eso sigue siendo 40, porque nomás hay uno. Si fueran 2 hidróxidos, el peso molecular se dividiría entre 2 y cada equivalente tendría la mitad de ese peso molecular. Es lo que nos refleja, es lo que nos representa ese peso equivalente, ¿no? Cómo se distribuye la masa molar del compuesto entre el número de partículas o unidades de reacción, que en este caso son los hidróxidos. Ya que tenemos los gramos por equivalente, podemos pasar a nuestra siguiente fórmula. 3. Vamos a calcular los equivalentes. Los que vienen en la ecuación de normalidad. El equivalente va a ser igual a la masa del soluto entre el peso equivalente. Que calculamos. Okay. Sustituyendo equivalente es igual. ¿Cuánta masa voy a disolver? 9.5 gramos. Entre 40 gramos por equivalente. ¿Sí? Checamos las unidades. Siempre hay que checar primero las unidades para ver si están en unidades consistentes. O si el resultado de la unidad es lo que yo ando buscando. Eso me ayuda a detectar si estoy haciendo correctamente las aplicaciones de las fórmulas. Entonces cancelo gramo con gramo y me queda equivalente. ¿Qué es lo que ando buscando? Equivalentes. Por lo tanto, es correcto esto. 9.5 entre 40. Eso da 0.2375. Equivalentes. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? De toda la masa que tenemos para solubilizar, para calcular la concentración, cómo se relaciona con el peso equivalente, es decir, cuántos paquetes de reacción, que son esos equivalentes, son los que van a estar en mi solución, ¿sí? Y eso me da ya la concentración. Recuerden que la molaridad es cuántos paquetitos de reacción en forma de moles que están en mi solución.
Aquí es cuántos equivalentes. También es un paquete de reacción. Entonces ya puedo ir a mi último paso, que es la normalidad. Concentración normal es igual a equivalentes entre volumen expresado en litros. ¿Sí? ¿Cuántos equivalentes hay? 0.2375 equivalente entre el volumen. ¿Qué volumen voy a preparar? 450 mililitros. Expresado en litros es 0.45 litros. Y esa sería mi concentración normal. Entre 0.45 .5278. Equivalente por litro. ¿Sí? Entonces, ya para expresar la concentración al final, ya para entregar un resultado, pues no le vamos a poner equivalente por litro, ¿no? Ya si voy a expresar mi resultado final, yo sé que equivalente por litro es igual a normalidad. Entonces podemos decir que la concentración es igual a 0.5278 normal. ¿Sí? O que la concentración de mi compuesto es la normalidad, es igual a 0.5278. Y de esta forma pues ya tenemos concentración normal. Profe, lo único que no entendí fue cómo sacó el número de equivalentes al principio. Decíamos que el número de equivalentes es el número de unidades funcionales para los ácidos o las bases. Es decir, para los ácidos, ¿cuántos? El grupo funcional o la especie funcional de un ácido es el protón, el hidrógeno. Entonces, el número de equivalentes es el número de protones o de hidrógenos ionizados que se liberan cuando se disuelve o se solubiliza un ácido. Y ese es el número de equivalentes. Y en los hidróxidos, pues es lo mismo. ¿Cuál es el grupo funcional de los hidróxidos? El OH. Entonces, el OH, el número de OHs que se liberan o se forman cuando solubilizo un hidróxido o una base, es el número de equivalentes. En este caso, ¿cuántos hidróxidos se forman o se liberan del hidróxido de sodio? Pues se libera uno. Entonces, el número equivalente, pues es 1. Así. Nada más. Porque ese OH es el que me va a dar a mí la concentración, ¿verdad? ¿Qué es la concentración? Es la concentración, decimos que es el soluto entre el volumen de la solución. Pero ¿qué parte del soluto en sí es la que me da la concentración de la solución? Pues el grupo funcional. El grupo funcional. Estamos hablando de concentraciones químicas, ¿no? Por eso recuerden que tenemos que recurrir al grupo funcional. Es la especie química del compuesto. ¿Sí? Porque sabemos que la concentración general pues es nada más la masa del soluto entre el volumen de la solución. Pero no nos sirve para hacer cálculos químicos, porque esa forma de expresar la concentración general pues relaciona toda la masa. No le interesa saber realmente qué parte de esa masa es la que a mí me interesa medir en la concentración de esa solución. Entonces, las formas de expresar la concentración química, como la molaridad y la normalidad, sí están referidas a las especies químicas de mi solución, que están en mi solución, porque esas especies químicas son las que van a reaccionar ahí y las voy a utilizar después para hacer otros cálculos químicos. Entonces, aquí el grupo funcional es el OH. Por eso vale 1. ¿Sí? Pero el grupo funcional en todas las sustancias va a tener el mismo valor. No, depende de la sustancia. Tiene la misma definición, pero no el mismo valor. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo,
el hidróxido de calcio, CaOH2. Es el hidróxido de calcio, es otro hidróxido. ¿Cómo se disocia este hidróxido de calcio? Les comenté ahorita, conociendo la fórmula, regreso el subíndice, aquí hay un 1. Entonces, sabemos que este tiene un 2 aquí, y este tiene un 1 aquí. Por lo tanto, puedo yo decir que este se disocia cuando está en presencia de agua. ¿En qué se va a disociar? En Ca. ¿Qué valencia tiene? Más 2. ¿Y en qué más? En el hidróxido. ¿Qué valencia tiene? Menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos hidróxidos y cuántos calcios son? Observo la ecuación. ¿Cuántos calcios tengo? 1, ¿verdad? ¿Cuántos hidróxidos tengo? 2. Pongo el 2 aquí. Este compuesto libera 2 hidróxidos. Por lo tanto, el número de equivalentes es 2. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y eso ocurre igual con los ácidos, ¿eh? Si es el ácido clorhídrico, libera un solo protón, número equivalente 1. Si es el ácido sulfúrico, H2 tiene 2 protones, libera 2 protones, el número equivalente es 2. O sea, es lo mismo para ácidos o bases, de la misma forma, más no es el mismo número, depende del ácido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Tengo que dejar eliminar destacado. Muy bien, entonces pues este problemita es normalidad. Molalidad, nada más ya apareció aquí, ¿no? La molalidad es una forma también de expresar la concentración. No es muy común usarlo, pero sí hay que saber qué es, ¿no? Es la molaridad, es similar a la molaridad, nada más que la molaridad, en lugar de ser por volumen de solución, es por kilogramo de solución. Aquí está, es una M minúscula, la molalidad, como si estuviéramos hablando en chino, ¿no? Molalidad. Moles de soluto, al igual que la molaridad, pero el volumen está expresado por kilogramo, en lugar de por litro. Es la única diferencia. Ahí quiere decir que yo puedo tener la concentración molar calculada, calculo la concentración molar, y después, conociendo la densidad de la solución, pues lo convierto a kilogramos, ¿verdad? Multiplico por la densidad y ya tengo la molalidad. Esto es simplemente hacer una conversión de volumen a masa con la densidad. Recuerden que la densidad relaciona la masa y el volumen de una solución o de una sustancia, y por lo tanto es con lo que voy a convertirlo de masa a volumen o de volumen a masa. Se llama molalidad, por ahí si no la encontramos, se calcula igual que la molaridad, únicamente que hay que expresar por kilogramos de solución. Entonces podemos hacer este pequeño ejemplo, ¿verdad? Nos va a servir para calcular la molaridad y ya lo convertimos a molalidad simplemente. Ese es el procedimiento. Dice, ¿cuál es la molalidad de una solución que se prepara disolviendo 270 gramos de hidróxido? Es un alcohol, ¿no? Es el metanol, con 25 gramos de agua. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Quién nos dice qué hacemos primero para calcular la molalidad? Se sacan los moles. Ok, saquemos los moles. Necesitamos el peso molecular del compuesto. El carbono son 12. Hay 3, 4 hidrógenos más 4. Voy a usar números redondos. Y hay un oxígeno 16.
El peso molecular sería 32. Por lo tanto, 2.70 gramos. Voy a usar la expresión de moles igual a masa entre peso molecular. 2.70 gramos. Lo voy a dividir entre 32, que es el peso molecular. Y me van a quedar moles. 0.084 mol. Lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. ¿Sí? Y luego dice que se solubiliza en 25 gramos de agua. Ya me dio el agua en masa. Perfecto. Me voy directamente a la molalidad, porque ya tengo el volumen, perdón, el disolvente expresado en forma de masa. Que sabemos que no hay mucha complicación, ¿verdad? Porque si es a temperatura y presión estándar, la masa del agua es igual a su volumen, o sea, la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Sí, 1 kilogramo en 1 litro. Por lo tanto, es muy fácil convertirlo a masa. Si tengo 1000 gramos, o si tengo 1 kilogramo de agua, 1 litro de agua, perdón, es igual a 1 kilogramo. Entonces, ahí está convertido directamente a masa. Entonces, aquí dividiríamos esos moles entre los gramos de agua. Pero nada más hay que tener cuidado. ¿Qué hay que tener cuidado aquí cuando hacemos esta división? ¿Qué nos faltaría ajustar? Convertirlo a kilos en los gramos. Ok, uno de ellos es convertirlo a kilogramos. Sale. ¿Y qué más? ¿Qué tendríamos ahí si hago la división? Tendríamos moles y por kilogramos o divididos entre kilogramos de agua. Eso es concentración. ¿O es densidad? Ni siquiera densidad, ¿no? Porque ni siquiera es la masa del alcohol. Recuerden que la concentración es los moles entre la masa de la solución o el volumen de la solución. Y ahí estaríamos dividiendo entre la masa del disolvente, que es el agua. Entonces, eso no es concentración, ¿verdad? Porque ahí sería moles de soluto entre masa de agua. Y eso no es concentración. Concentración es moles de soluto entre la masa de la solución. Por lo tanto, la masa de la solución, recuerden que está formado por la masa del soluto y por la masa del agua. Y eso forma una solución. Entonces tenemos que dividir entre 22.7 gramos de solución. ¿Sí checan eso? Son 2.7 gramos, 25 gramos de agua. Vamos a ponerlo ahí. Y hay que tener cuidado. Tenemos tiempo, voy a hacer rápidamente aquí. Son 2.7 gramos. Es H3OH. Peso molecular. Dijimos que era ¿qué? 32, 36. 32. Gramos por mol. Vamos a calcular la molalidad M minúscula y vamos a tener un volumen de 25, es una masa de 25 gramos, pero de agua. ¿Okay? Entonces, molaridad es igual a moles por el kilogramo de solución. Eso es importante, siempre pongo solución, ¿verdad? Moles, los calculo aparte, masa entre peso molecular. Masa, 2.7 gramos, creo que son 2.7 o 2.75, ¿no? 72. Entre 32 gramos por mol. Cancelo gramos, quedan mol. ¿Sí? Entonces, esos son los moles que dijimos que valían ¿cuánto? 0.084. Eso ya es muy simple, ¿no? Lo interesante es lo que sigue. Mol. Kilogramos de solución. Una solución siempre está formada por el disolvente, que siempre es agua, más común,
más el soluto. Ya sea masa o sea volumen. Siempre tiene que ser la suma de los dos. Por lo tanto, estos kilogramos de solución serían los kilogramos de CH3OH más los kilogramos de agua, ¿verdad? Para que sea la solución. ¿Cuántos kilogramos de CH3OH tenemos? Tenemos 2.77 gramos. Hay que convertirlo a kilogramos. 2.7 entre 1000 van a quedar kilogramos más 25 gramos entre 1000 de agua. ¿Sí checan? Que tengo que sumar los dos para poder tener la masa de la solución. Si fuera volumen, fuera lo mismo. Por eso acá arriba de ecuación no le puse masa ni volumen, ¿no? Porque aplica para las dos cosas. ¿Cuánto es eso? 3.7 más 22.7 entre 1000, 27.7. 0.0277 kilogramos. De solución. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya puedo incluir en mi ecuación de molaridad. Molaridad. Moles, 0.084 mol. Kilogramos de solución, 0.0277. Kilogramos de solución. Eso sí es concentración. $3.032 mol por kilogramo. Por lo tanto, la concentración es igual a 3.02 molal, con una B minúscula. Por la concentración molal, una B minúscula es igual a 3.02. Como les comento, no es muy común trabajar con molalidad, pero pues es otra forma de expresarlo, ¿no? Por la masa de la solución. Nada más aquí este problemita salió interesante porque hay que tener cuidado con el volumen que nos entrega el problema. Aquí nos da el volumen del agua, la masa del agua, perdón. Entonces hay que tener cuidado de sumarle la masa del soluto para tener la masa de la solución. Si en otro problema, que sea molaridad, nos da el volumen del agua, también tenemos que sumarle el volumen del soluto para tener el volumen de la solución. ¿Sí? Ahora, como siempre son concentraciones muy diluidas con las que trabajamos, cuando estamos hablando ya de solutos muy poquito concentrados, pues, ¿qué volumen puede ocupar, verdad? No sé, 0.5 gramos de un soluto en 100 mililitros de agua. Pues es muy pequeñito, muy despreciable. No va a reflejar un cambio importante en el resultado. Pero sí, no debemos de olvidar de que siempre es entre el volumen de la solución y entre la masa de la solución. ¿Sí? Para que no tenga después con problemas más concentrados y no marque un error importante, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Nos faltaría ver concentración en peso y concentración en volumen, lo que son las formas físicas de expresar la concentración, donde ya no hay que hacer cálculos químicos, ni estar calculando equivalentes, ni moles, es formas físicas de expresar, mucho más simples. Las vemos el próximo lunes para concluir este tema y entrar a equilibrio químico, que es la parte medular de este curso. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, nos vemos el próximo lunes.
Gracias, profe. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Nada, nos vemos. Cuídense. Hasta Gracias, maestro. Bye. Maestro, Mándeme las asignaciones para cuándo son. Gracias, profe. las asignaciones. Ahí Sí, en la plataforma ya están puestas algunas, dice. sí son para la próxima semana, ¿no? Son para resolver para la próxima semana. Está bien. Sí, sí, siempre recuerden que les doy cuando menos una semana para que me entreguen las asignaciones, ¿no? Que tengan tiempo de pedir asesoría o algo. ¿Sale? Profe, Mándeme. yo entré tarde ya que había pasado lista. ¿Cómo te apellidas? Rodríguez Espinosa. Rodríguez Espinosa Paula. Sí. Ok. ¿Listo? Listo, Paula, ya está. Gracias, profe. De nada. Adiós. Hasta luego, que le vaya bien, bye.